Creo que ser inmigrante en un país que no es el tuyo es un verdadero privilegio. Cuando me fui a México y a Venezuela, que fueron los dos países en los que trabajé, estudié y viví, pues también me tocó llevarme mis raíces hacia ese país. Recuerdo ese primer viaje a México, me llevé arroz de mi país, pues porque era el que me gustaba a mí. ¿Y si sabe diferente? Sí sabe diferente, sí sabe diferente. Bienvenidos a un nuevo episodio de tu show favorito en YouTube, Ada y Chiqui The Show. ¡Qué bueno que están con nosotros! Oigan, hace tiempo que no les decimos que se suscriban, que nos sigan escribiendo, por favor, sus comentarios, que nos encanta leerlos. Gracias por acompañarnos en cada uno de los episodios y por recibirnos siempre con tanto cariño. A mí me encanta contestarles, la verdad, con mucho cariño a todos, si les doy like, ¿verdad? No todos les contesto, pero a todos trato de Ustedes pueden estar seguros que Chiqui lee todos los comentarios y la mayoría de ellas los contesta. Yo los leo, pero es que ella es muy específica. Pero a ti también te digo, ¿no? Lo que nos dicen y demás. Y luego yo también lo leo. Pero me encanta siempre tenerlos en cuenta, saber cuáles son los temas que le gustan, que quieren escuchar de nosotros y obviamente saber qué opinan de cada uno de los episodios. Y en el episodio de hoy creo que va a ser un episodio muy interesante porque tiene que ver cómo nosotros hemos vivido como inmigrantes en un país nuevo que nos ha pasado en varias ocasiones, tú en otros países, yo en los Estados Unidos, y cómo es pues shocking de alguna u otra manera, ¿no? Tratar de guardar también las tradiciones de cada uno de nuestros países, pero también tratar de integrarnos al país en donde estamos y celebrar la cultura en cualquier lugar donde estamos, la nuestra y la de ese lugar. La verdad es que, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo viví 19 años de mi vida en México, de mamá mexicana, de papá estadounidense, pero yo crecí y viví. En algún punto de mi vida sabía que yo quería emigrar a los Estados Unidos, pero no se dio por cuestiones económicas, por la escuela. Mis papás no querían que dejara la escuela. Y te soy honesta, pensé en mudarme a Queens, en Nueva York, y hacer la prepa por mi inglés, por mejorar y demás. Y cuando investigamos, a pesar de que yo quería entrar a una escuela pública, el sistema educativo no era el mismo y aparte nos costaba dinero. Entonces, porque me consideraba... Pero si la escuela pública y es gratis, pero me consideraba un estudiante, aunque fuera ciudadana, extranjero. Entonces te cobraban. Algo así, en ese tiempo. Qué raro. Entonces, bueno, no me vine a los Estados Unidos hasta que terminé la carrera. Bueno, un poquitito antes de terminar la carrera. A ver, yo nunca te he preguntado ¿dónde aprendiste tan bien inglés? Porque, o sea, venir a los 19 años a los Estados Unidos es venir tarde para poder hablar también inglés, o sea, tan fluido y sin acento. Yo siento que tú hablas súper bien. Sé que tu papá hablaba inglés, no sé si lo hablabas con él y lo practicabas con él, pero siento que tú te vas, defines muy bien en los dos idiomas, defiendes muy bien en los dos idiomas. Bilingüe. Pues fíjate que gracias a Disney. ¿Es en serio? Gracias a las caricaturas de Disney. Sí, porque yo estaba en la época que en mi casa teníamos una parabólica. Ajá, una antena parabólica. Pero de una esas. antena Ajá. parabólica, o sea, Sí. que era del tamaño del techo de mi casa. Ajá. Y la razón era porque mi papá pagaba el servicio para ver las noticias, CNN. Mi papá veía CNN, en ese tiempo creo que era Headline News, HBO, yo veo desde muy chiquita HBO y también Disney. Entonces, el ver televisión en inglés a mí me ayudó a mejorar el inglés. Obviamente. ¿Y practicabas inglés con tu papá? Sí, mi papá. O sea, él te hablaba en inglés. Mi papá me hablaba en inglés, mi mamá no. Pero obviamente también mis papás sabían que para que yo supiera escribir y aprender la gramática del inglés, que a veces es complicada, yo tomaba clases los sábados en un lugar que se llamaba el Instituto Cultural Mexicano Americano. Y entonces iba los sábados a estudiar, a hacer mi clasecita. No era de las mejores estudiantes, yo pienso. Creo que mi hermano habla mejor inglés, a pesar que es menor que yo, porque él en su trabajo habla inglés con todo el mundo. Claro. Y yo venirme a Estados Unidos, la verdad siento que no practico el inglés. Pero también eso pasa mucho en los hermanos menores que vienen pues a los Estados Unidos. Obviamente vienen más chiquitos que el grande. Entonces absorben un poco más del idioma y sobre todo del acento
Además, suelen no querer hablar los más pequeños español, si es el idioma que tenías de origen, porque ya quieren integrarse de lleno a los Estados Unidos y al idioma que se habla aquí, y para poder continuar con las amistades que puedan hacer en el colegio, que usualmente hablan más inglés a la edad que nosotros nos criábamos. Hoy día ves personas de todas las culturas y de todas las nacionalidades, y hay mucha gente dentro de los Estados Unidos que habla español, pero antes venían muy pocos que hablaban español, así que te tenías que acostumbrar a hablar inglés si querías integrarte a la cultura americana. Sí, yo creo que hay muchas cosas a las que te tienes que adaptar. Honestamente. ¿Qué cosas que te tuviste que cambiar de tu cultura mexicana a la cultura americana, aunque ya tú tenías un papá que tenía ciertas tradiciones de alguna manera, pero que a lo mejor podrías decirle a la gente que son tradiciones que quedan arraigadas contigo aun cuando te cambiaste de vivir de México a los Estados Unidos? Bueno, pues para mí la música, bueno, yo cuando me mudo a los Estados Unidos, yo ya empezaba a trabajar en radio. O sea, yo ya trabajaba en radio. Entonces me fui a Estados Unidos porque conseguí un trabajo en radio. Entonces yo acababa de terminar la escuela, la universidad en comunicaciones, mas no me había graduado cuando me vine a Estados Unidos. Entonces para mí lo principal que me dio mucho shock fue algo muy interesante. Número uno, la música. La música que se escuchaba en Guadalajara, en una ciudad cosmopolita, metropolitana, era diferente a donde yo me fui a vivir en el Valle de San Joaquín, en Fresno, en California, aunque fuera Estados Unidos. O sea, a mí me pasó un poquito al revés. ¿Qué música era? ¿Qué se oye en un música lugar? Más del recuerdo, música de antaño. O sea, mientras José José, Leodán, artistas que yo no escuchaba en Guadalajara, los llegué a escuchar en Estados Unidos. Por ejemplo, una Marisela, ¿no? Por ejemplo, Enanitos Verdes, Maná, que son artistas muy reconocidos, pero todos los éxitos era lo que pegaba acá en los Estados Unidos en español. Entonces, para mí eso fue shock. ¿Y qué escuchabas en Guadalajara entonces? Música, lo último en español y canciones en inglés. Entonces, tú presentabas a Lenny Kravitz, presentabas a Paulina Rubio, presentabas las canciones del momento, pero también mucha música internacional. ¿Sabes qué? Eso me suena curioso porque cuando voy mucho a España, siento que en la radio también en España ponen muchos temas americanos que yo tampoco siento que escucho tanto acá, pero a lo mejor yo soy de música más en español, pero siento que para ser españoles, que tampoco es que el inglés es el primer idioma de ellos y que les cuesta trabajo, escuchan mucha música americana. Es raro, ¿no? En términos de música. En Iceland yo pasaba por los negocios y había canciones que son en el top 50. Digo, disculpe, pero yo hablo así porque música soy de en radio. Español. No, de música en inglés. O sea, es de música que es internacional. Pero también de música en español. Escuchábamos mucha música en español en diferentes, claro, hay mucha influencia últimamente de venezolanos. Pero yo creo que en los últimos 10 años, desde Luis Fonsi, por ejemplo, el Despacito, que te ibas a Grecia y tú lo escuchabas. Ahora escuchas a Nodal, a Karim León, en lugares como que antes no se escuchaban. Claro. Siento yo, ¿no? Pero para mí la música fue como un referente del shock. La otra fue que sí, en Estados Unidos se gana más dinero, ¿no? Pero se gasta más también porque, o sea, las cosas son más caras en términos de alquileres, comida, todo eso se gasta muchísimo más, aunque se cobra más. Y yo creo que lo que no estamos acostumbrados, los que venimos de otro país, como yo, por ejemplo, en México, para mí fue los impuestos. Entonces, de cada $1,000, a mí me quitaban $400. Y yo decía, ¿qué? O sea, casi la mitad de tu cheque se va al Social Security, al impuesto. Entonces, eso me costó mucho tiempo trabajo acostumbrarme a saber que tienes que pagar impuestos. En México no es que no se pague, pero no te quitan tanto, siento yo. Uy, bueno, yo difiero porque, por ejemplo, cuando a mí me tocó trabajar en México, me tocó ser inmigrante en ese país, siento que yo tenía que dar casi el 45% de mi sueldo iba para el gobierno, porque yo tenía que rendir no solo en los Estados Unidos mexicanos, sino también en los Estados Unidos de América, si iba a traer ese dinero que me ganaba de México a los Estados Unidos. O sea, que me tocaba pagar de alguna manera doble, porque lo rendía en México, pero pues ahora lo estaba trayendo ese dinero a los Estados Unidos.
Entonces, por eso era como el doble tenía que pagar porque eras como muchísimo. Pero yo también me quedé con muchas tradiciones lindas mexicanas que me he traído a los Estados Unidos, pero también cuando me fui a México y a Venezuela, que fueron los dos países en los que trabajé, estudié y viví, pues también me tocó llevarme mis raíces hacia ese país. Recuerdo ese primer viaje a México, me llevé arroz de mi país, pues porque era el que me gustaba a mí. ¿Y si sabe diferente? Sí sabe diferente, sí sabe diferente. Me llevé jugo de piña de la marca que yo consumía en mi país. ¿No te gustaba la de Jumex? Pues no lo había probado, entonces como no sabía si me gustaba o no, yo soy súper mañosa, pues para comer, de cosas de comida me costaba trabajo, teniendo dos maneras totalmente diferentes de comer, en México también incluyendo mucho el pique, el chile, la tortilla, pero no la de harina, sino la de maíz. Entonces yo nunca había comido tortilla de maíz. Había cosas que me chocaba culturalmente en términos de la comida y trataba de... A ti no te gusta mucho el chile, ¿no? Bueno, dependiendo. ¡Ah! El picante. El picante que se come no es el que más me gusta, es que porque me enchilo o me pica, pero... No es parte de la cultura, pues. Pues no, pero pues comerme un chilito de vez en cuando también sí me gusta. Ay, pues sí. Hace mucho que no como chile, pero... Ay, bueno, eso nos dices. Tengo mis dudas todavía. Ay, qué bueno, hace de la boca cerrada. Ay, no, les hablo, ella está albureándome a mí. Ay, no, más bien yo a ella. Pero también en las tradiciones de la Navidad, por ejemplo. En la Navidad nosotros celebrábamos con comida diferente. Ustedes, por ejemplo, celebran con bacalao o tamales. Nosotros celebramos con pasteles, con carne frita, con cerdo, con arroz con gandules. Y ustedes tienen gastronómicamente pues totalmente diferente la manera de comer y de celebrar la tradición de la Navidad. Ustedes cantan villancicos, nosotros hacemos bomba y plena, hacemos asaltos navideños, ustedes su música es como os pido posada. Y nosotros somos, ¿sabes? Nosotros somos de pandereta, de güiro, de maraca, son más gritones, a comer pastel, a comer lechón, arroz con gandules y a beber ron. O sea, la música también es diferente en la celebración de las tradiciones de la Navidad. Entonces, pues yo celebraba mucho de la Navidad de ustedes y me encantaba, pero también trataba de representar mi cultura y mi tradición en donde estaba yo. Y creo que en el caso tuyo, siendo una puertorriqueña en México, pues sí es un shock muy grande. Ahora, yo, por ejemplo, cuando emigré a California, entonces, obviamente, como mexicana, el mudarte a California hay una gran cantidad de mexicanos. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la comida, tienes que buscarle, pero claro que hay muy buena comida mexicana. Entonces, yo no extrañaba tanto. Obviamente... Pero ya se ha cambiado el sazón. La comida de México, los Estados Unidos, es como... Pues que depende de dónde. Por ejemplo, hay lugares donde hay Tex-Mex, pero hay lugares en California, hay lugares en Los Ángeles donde la comida es bastante auténtica. Por ejemplo, hay un platillo muy de mi pueblo, de mi ciudad, que se llama la torta ahogada. En Los Ángeles hay dos lugares en Los Ángeles, California, donde la torta ahogada es idéntica. Igual. Pero dependiendo de dónde vivas, ¿no? Definitivamente la comida, hay lugares, por ejemplo, ya te vienes aquí, por ejemplo, a Miami, me cuesta mucho trabajo encontrar comida auténtica mexicana, pero hay otro tipo de comida en Miami que es increíble de otros lugares latinoamericanos. Entonces, yo pienso que depende de dónde vivas. La comida no fue tanto el shock, porque, por ejemplo, lo picoso puedo conseguirlo, o sea, vas a otro estado y lo consigues. Pero creo que culturalmente sí te tienes que adaptar a celebrar dos cosas, ¿no? Por ejemplo, el Thanksgiving lo celebras, algo que en México realmente casi no se celebraba. Pero yo, por ejemplo, sí lo celebraba. Es una tradición que para mí es importante, es una de las... la más. De las más significativas para mí, además de la Navidad. Sobre esas fechas, para mí cumplían años mi mamá y mi papá.
mi papá el 15 de noviembre y mi mamá el 23. Y a veces el Día de Acción de Gracia cae 23 de noviembre. Entonces, es una fecha especial. Ahora también que mis papás no están, todavía más importante. Pero durante ese mes de noviembre, por alguna razón, en mi vida siempre han pasado diferentes acontecimientos en los que yo agradezco muchas cosas, tener vida, tener salud, haber podido salir adelante, mis padres. Entonces es una fecha importante que aunque en México no se celebra, y a lo mejor el pavo no estaba para esa fecha, sino para el día de Navidad, que por ejemplo nosotros no solemos comer pavo en Navidad, sino el día de Acción de Gracia. Entonces, lo importante era sentarme a la mesa con los amigos o compañeros de trabajo que tuviera a dar gracias. Y fue una tradición que a lo mejor con mis compañeros de trabajo fui fomentando yo, algo que ellos no hacían y que conocían a lo mejor de lejos de los Estados Unidos, pero que sin importar dónde esté, yo siempre la celebro. Claro. En cualquier lugar del mundo que yo me encuentre para el Día de Acción de Gracia, siempre se celebra. Yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que si uno ya viviendo en otro país adoptas de alguna manera ciertas tradiciones del lugar, pero también siempre te llevas contigo las tuyas. Las tuyas. ¿No? Por ejemplo, viviendo yo en Puerto Rico y Puerto Rico siendo parte de los Estados Unidos, aquí en los Estados Unidos no se celebra el Día de Reyes. Aquí se celebra la Navidad y el Año Nuevo. Y ya después de eso, el día 2, tú puedes empezar a trabajar. En Puerto Rico hasta el 10, 12 de enero o las octavitas, porque nosotros seguimos celebrando 8 días después del Día de Reyes. Y se hacen festivales en el Viejo San Juan y culturalmente todavía hay mucha vida, pues eso no se celebra aquí en los Estados Unidos, pero yo a mi hija le sigo enseñando la tradición del Día de Reyes, agarrar el pastito, ponérselo a los camellos que vienen, y ponerle agua en una caja de zapatos y que los reyes les traigan regalos. Es más, en Puerto Rico hay personas que celebran más, es más significativo el Día de Reyes, de los 3 Reyes Magos, que el Día de la Navidad. En la Ciudad de México celebran más el Día de los Santos Reyes que el Día del Niñito Dios o el Día de Santa Claus. Pero qué bonito, ¿no? Que podamos fomentarle nuestras tradiciones también a nuestras familias, nuestros hijos. Pero hay una cosa que yo sí extraño mucho viviendo en los Estados Unidos, por ejemplo, de México. ¿Qué? El servicio. En México servicio. Es insuperable. Tú vas a un restaurante, respiras si quieres agarrar el encendedor para prender un cigarro, no fumo, y ya tienes al mesero ahí. Pues. O sea, el servicio que te dan la mayoría de los restaurantes son amenos, son amables, se ganan la propina. Pero no solo eso, que no estamos hablando de que vayas a un restaurante de alta cocina o pagando carísimo. O sea, puede ser una fonda. Puede ser una fonda. Y desde la fonda hasta el de más categoría de restaurante, el servicio es impecable. No te has terminado de tomar lo que sea que te quieras tomar, desde el trago hasta el chesco, y ya tienes a alguien. ¿Quiere otro? ¿Necesita algo? ¿Le traigo uno? Sí, el servicio, la verdad, es insuperable. Insuperable. Pero creo que ya lo he comprendido. Aquí en Estados Unidos, depende a dónde vayas, es el servicio. O sea, te puede tocar alguien amable. No estoy diciendo que no, en todos lados hay gente muy, muy linda. Pero siento que ese servicio de atenderte no hay como en México, pero lo he comprendido porque creo que en mi país el ser mesero es una profesión y le dan el respeto y le dan el lugar que se merece y se ganan la propina, como nosotros decimos. Y siento que en otros países, especialmente Estados Unidos donde vivimos, es algo transitorio, que lo hacen de por mientras. Entonces no le entregan todos lo mismo. Es mi punto de vista. Mira, por ejemplo, te voy a decir, no he vivido por largas temporadas en España, pero voy mucho y hablando del servicio, la comida es espectacular. Sí. Pero el servicio en España es bastante maluco en la mayoría de los lugares. O sea, allí por lo general no están tampoco acostumbrados a que des propina, es simplemente el servicio le toca y son como más toscos. No quiere decir que traten mal, pero es su manera de ser. Y estás acostumbrado más a que desea algo, gusta algo, que eso tan seco o tan poca atención te choca también. No, luego a mí me gusta platicar con el mesero. A mí también. ¿Y usted de dónde es? Y oiga, y entonces, ¿hace cuánto trabaja aquí?
Bueno, a mí me gusta eso y hay algunos que no. Bueno, hubo uno a mí en Italia que me regañó. ¿Por qué? Porque yo le pedí que me trajera una eggplant parmesana. Ajá. Era eggplant, berenjena. Una berenjena, la parmesana. Y entonces me la trajo y le pedí que me trajera más parmesano. Porque Más a mí me quesito. gusta más queso. Y qué esperanzas, que por qué yo le pedía más queso si ya tenía parmesana al queso, la parmesana eggplant. Bueno, eso es... Pero me gritó. Es igual que cuando pides alguna pasta. En Italia son muy específicos porque la verdad es que cocinan delicioso. Sí, claro, pero le gusta que te comas las cosas como ellos las hacen. No es que le vayas a pedir extra de algo más. Bueno. Y entonces eso es difícil porque hay que tratar también de respetar la cultura de ellos en el lugar donde estemos, pero también queremos respetar los gustos que cada uno tenemos para comernos lo Por que ejemplo, vamos a pagar por comer. El sushi. Hay lugares muy estrictos cuando vas a comer sushi y tú les pides, oiga, me trae un limoncito, porque yo le pongo limón a la salsa de soya, le pongo limón y luego le pongo ginger y luego le pongo lo verde, el wasabi, para que pique, ¿no? Y luego pido la sriracha. Tráete un chile de donde sea que vengas, llévate chile. Pero hay unos que te dicen que tal cual te lo hace el chef, no le puedes tocar. Ay, no, te oigo un poquito de picante más o de limón. Ay, que se me hace buena. Bueno, eso en términos de lugares y comidas y el trato. Y nos falta Pero más. no, yo diría que quizás para cerrar, hablemos de la manera de hablar de cada uno de nuestros países, que al final venimos a los Estados Unidos y nos entendemos siendo hispanos de manera diferente. Lo que para ti en un lugar significa una cosa, para mí significa otra, y entonces vamos conociendo culturalmente cómo vamos integrando palabras y a lo mejor si fuera a Puerto Rico hablaría de una forma, pero si voy a México no puedo hablar de la misma forma que hablo en Puerto Rico, y igual en Estados Unidos, dependiendo de con quién hable, Claro. pues la manera de dialogar en términos de palabras que a lo mejor pueden ser una mala palabra en tu país y en el mío no, o al revés. O que simplemente se escuchan más fuerte, ¿no? Claro. Y deberíamos hacer un programa de esos que no hemos hecho, de cómo dices tú palabras como mexicana y cómo las digo yo como puertorriqueñas. Creo que podría ser súper interesante. Aunque aquí lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Que tenemos que tener como la traductora. A ver, ¿qué quisiste decir con traqueteada? Y buscar cómo son las palabras en otro lugar, pero para arraigarnos también a nuestra cultura y no perder nuestra identidad, pero a la misma vez integrarnos al lugar donde estemos. Claro, eso lo vamos a tener para otro siguiente episodio, pero bueno, creo que ser inmigrante en un país que no es el tuyo es un verdadero privilegio, y el tener esa fortuna de poder conocer otra cultura, yo creo que no todo el mundo tiene esa fortuna, así que disfrútelo y de verdad tenga gratitud en torno a eso. Yo creo, en donde quiera que vaya, también trate de integrarse a su cultura sin perder sus valores, también inculcándoselo a sus hijos y a su familia, pues para que sea un paso de generación a generación, pero que disfruten y también respeten el lugar en donde se encuentran y sigan también las reglas y las tradiciones de ese lugar. Síganos, denle like, háganle comentario, suscríbanse y lo mejor de todo, pasen la voz. Los esperamos en otro episodio de Ada y Chiqui The Show. Chao, chao.